Qué canción tan bella, Clamo a Cristo, de Elevation en español. Tumba vacía está. Este micrófono está acá y lo he movido tanto. Buenos días, vamos a empezar. Buenos días. Esto siempre se me traba aquí. No sé por qué. Veo que estoy congelada, pero no importa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a un primer día. Mantienen la sabiduría con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su servidora. Hoy, lunes 6 de abril. Ay, mi amor, entraste. Hoy, lunes 6 de abril 2026. Empezando un poquitico temprano hoy y mañana también. El resto de la semana no tengo idea porque tengo citas, planes. El viernes definitivamente ni viernes y yo creo que el sábado no, ni el domingo voy a entrar. El miércoles no estoy segura, al igual que el jueves. Esta semana, de seguro, mientras que Dios me lo permita, será hoy y mañana. Y el resto de la semana Dios sabrá porque uno planifica. Pero al final el Señor, uno propone y el Señor dispone. Empezando con una oración. Good morning, mi amor. Qué bueno que estás aquí, aunque sea por un segundito. Gracias, Padre, por un día más. Gracias por el inicio de semana. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por enviarnos a tu único Hijo para que nos salvara. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Espíritu Santo, por tu consejo. Señor, permíteme, utilízame como estimas conveniente que sea lo mejor. Mi mente se me puso en blanco por un momento, pero no importa. Padre, tú sabes por todas las cosas que necesitamos, a las personas que tenemos que elevar en oraciones. Ya tú sabes que ya yo lo hice, pero los que están presentes, los que están detrás de las cámaras, los que van a escuchar o a ver este programa más adelante, te pido por ellos, Señor. Te pido porque reciban tu mensaje, porque si están en alguna oscuridad, te pido que pongas a alguien para que les alumbre hacia ti, para que sirvan de puente para que lleguen a ti. Permíteme ser tu mensajera, permíteme ser tu vehículo, permíteme ser un puente para aquellas personas que están en la cuerda floja o que no saben cómo llegar a ti. Por favor, Señor, te pido que me des sabiduría, conocimiento y ponga las palabras correctas. No permitas que yo diga las cosas que no sé ni hablar por hablar. Este programa es tuyo. Es mi obediencia hacia ti. Gracias y perdona mis pecados. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Oh, I know. It's crazy. It's a crazy blessed Monday. Es un lunes bendecido, loco, pero lleno de promesas, lleno de oportunidades. No sé si a lo mejor me regañen más tarde. La compañía donde yo tengo mi licencia de real estate estaban teniendo un Zoom meeting que corre de 8:30 a 9:30. Y el broker me escribió: Dagmara, ¿está el en vivo? ¿Dónde tú estás? Y yo dije, ay, me van a regañar. Yo dije, orando y preparándome para mí en vivo a las 9, leyendo la palabra. Todos tenemos prioridades. Hay prioridades y hay prioridades. Este es el mío. Y lo tengo en mensaje. Tengo la prueba. Jamás me escribe. Jamás me dice nada ni me ha preguntado. Pero me escribió en el video que yo puse recordándole del en vivo de hoy a las 9. Así que vamos a leer Salmo 1. No estaba segura qué salmo leer hoy. Y yo dije, déjame chequear el Salmo número 1. Y el autor es anónimo. El tema son los dos caminos de la vida.
el contraste entre la vida de alguien fiel y la de alguien sin fe. Y dice así, es cortico, solamente 6 versículos. Y estaba pensando, a lo mejor leo un salmo al día, ¿no? Junto con un proverbio al día. Y no sé, ¿saben qué? Es lo que el Señor me ponga en esta cabezota mía. Dice así el versículo número 1. Qué alegría para los que no siguen, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como una paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Me encantó este salmo en inglés. Se lee un poco diferente, lo leí en inglés un poquitico diferente, recibí un mensaje diferente, pero al igual está hermoso. Este salmo dice, Dios no juzga a las personas según su raza, sexo o nacionalidad, sino según la fe que tienen en Él y la obediencia a su palabra. Y dos palabras que la primera que está alineando el 2026, que es la que encabeza el 2026, es transformación para mí. Y la segunda palabra es obediencia. Y bueno, vamos a leer. Y estoy desobediente porque hay algunas cosas que no he hecho, no estoy haciendo o no lo he hecho todavía. Y son cosas que las tengo muy en mi corazón, y a Dios le pido perdón todo o casi todos los días por esa desobediencia. Bienvenidos a los que están aquí en un proverbio día, mantienen la sabiduría, leyendo un proverbio según el día que corresponde. Hoy es 6 de abril, vamos a leer Proverbios 6. Limpié un poquito aquí el screen. Si necesitan oraciones, déjanos saber en comentarios o en privado. Y mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y aquí en TikTok me pueden buscar como @Dagmara4Jesús, Dagmara4Jesus. Y darles un paseíto por la pizarra o el screen. Es mi cruz llena de piezas de rompecabezas, pero que van todas perfectamente. Y los huequitos que ven son también los espacios que voy llenando con la palabra y las instrucciones del Señor. Es un recordatorio para mí. Aquí vamos a leer los versículos que vamos a leer en el día de hoy. Y bueno, arriba diciendo que el día de hoy. Así que por si ven, también los videos lo pueden ver, la grabación más tarde en mi canal de YouTube, que yo los pongo cada vez que hago un en vivo, lo pongo ahí. No le pido likes, no le pido que me sigan, no pido que compartan, pero si ven que hay algo que les gusta o piensan que necesita otra persona escucharlo, por favor. Este canal es, este programa y este canal no es mío, es del Señor. Y no estoy buscando ni fama y mucho menos fortuna. Dice así Proverbios 6. Proverbios 6 tiene 35 versículos. Otra cosa es que lo que yo hablo es basado en mis experiencias personales y lo que yo entiendo, lo que yo percibo. Y dice así, hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. A veces prestar dinero, dar dinero, ayudar a otra persona, ya sea amigo, familiar, conocidos,
El dinero a veces trae problemas y Proverbios siempre nos está hablando en contra de estar prestando o caer en deudas. Proverbios repite muchas cosas porque sabemos que nosotros somos cabeza y dura y no aprendemos por cabeza ajena. Entonces tenemos que darnos los trastazos, como digo yo, y así es como aprendemos. Pero el manual de nuestras vidas es la palabra y Proverbios nos ayuda. El 5 dice, sálvate. El 4, perdón, no postergues el asunto, hazlo enseguida, no descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye a la red, porque a la vez que tú estás en deuda con alguien, a veces, y incluso amistades o familiares, cuando estás en deuda, eso crea problemas en la relación. Eso crea problemas porque vamos a suponer que debes X cantidad de dinero a alguien. Pero entonces, en vez de priorizar, de pagar lo que te prestaron, porque no es obligación cuando tú pides un dinero prestado que te lo presten. Si confiaron en ti y te lo prestaron, salda esa deuda lo más pronto posible. No te vayas de viaje, no te vayas a ir a comer todos los fines de semana y comprarte cosas que no necesitas. Salda esa deuda para que salves esa relación. También nos enseña que no demos dinero. Cuando vamos a dar dinero prestado, mira, mejor regálalo, dáselo. Mira, no me lo tienes que devolver, esto es para ti. Y así, si te lo devuelve, perfecto, pero si no, sin expectativa. Nosotros sufrimos cuando hacemos las cosas esperando algo de regreso. Y no debemos hacer las cosas con expectativa porque ahí es donde, créeme, y eso es algo que me lo tengo que estar repitiendo. A veces las cosas más sencillas, lo más sencillo. Hago una comidita y estoy esperando que me digan que qué rica que me quedó. Y cuando no me lo dicen es como que mi corazón, porque estoy cocinando, claro, quiero cocinar, me encanta cocinar. Si visitan mi perfil, mi cuenta, saben que me encanta estar cocinando. No por obligación, pero porque me gusta. Y cuando no, si no me dicen nada, digo, entonces como que mi corazón se me marchita y eso. Entonces estoy haciendo las cosas esperando algo a cambio. Y ahí es como sufrimos y cuando sufrimos. Hagamos las cosas de corazón sin esperar nada a cambio. El único que nos da y que cumple lo que nos ha prometido es el Señor. Bueno, seguimos. El 6 dice, tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Hasta cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Ahora, no estamos hablando de porque necesitamos descansar. Hay veces, hay momentos de nuestras vidas, hay temporadas, estaciones de nuestras vidas que es necesario tomar una pausa y reflexionar, meditar, orar y como que resetear, ¿no? Sí, esa es la palabra en español, Spanglish. A veces eso es necesario. Estamos hablando de las personas que quieren que les caiga todo del cielo literalmente, ¿no? Y entonces no quieren salir de la ruina, pero no se levantan temprano a buscar trabajo, a encontrar trabajo, o todos los trabajos, ningún trabajo le viene bien. Entonces esperan que otras personas lo estén ayudando. Eso no es así. De eso es lo que están hablando de el holgazán. El 12 nos dice, ¿cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante y sin la menor esperanza de recuperarse. Sí, mi amor, yo también conozco algunas personas que son así, desafortunadamente.
El 16 nos dice, hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. El 20 nos dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre, lo leí así, guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará, cuando duermas te protegerá, cuando despiertes te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Nosotros damos a veces el de la discordia. Sí, también. El último de la discordia dice el 19. Proverbios 6:19. El testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Y no estamos hablando, es lo que estamos hablando, el que siembra discordia. Mi interpretación, yo con mi amor, mi interpretación es como el chismoso, el bretero, el chanchullero, como decimos nosotros los cubanos, ¿no? El que viene para acá y le dice, mis padres están muertos, o voy a utilizarlos a ellos como ejemplo. Papi, tú viste lo que hizo y mi hermana de sangre también está muerta. O voy a utilizar personas que no existen. ¿Para qué? Nadie se sienta que estoy cogiéndolo con ellos. Papi, ¿tú viste lo que mi hermana estuvo diciendo de mi abuela? No, no. Estuvo diciendo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces, por ejemplo, mi hermana es hija de mi mamá, pero no de mi papá. Y estoy hablando de las cosas, hablando de mi abuela, la mamá de mi papá. Entonces ya ahí estoy sembrando una discordia entre mi papá y mi hermana por algo que mi hermana dijo. Algo así es a lo que yo me refiero. Ahora, si yo voy a donde está mi papá y le cuento y le digo, ay papi, dice, mija, ¿qué te pasa? Ay papi, es que me siento mal porque, bien, tú sabes, tuve algo, o sea, te desahoga. Eso es diferente, pero tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Yo he provocado discordia de cierta manera aquí en mi casa, porque hay cosas que a veces somos varias personas las que vivimos aquí, la suegra, la hijastra, Pedro y yo, y somos tres mujeres, cual de las tres somos fuertes de carácter. Y hay cosas que a veces a mí me han molestado y se lo he mencionado a Pedro, o cosas que yo he visto más bien por el bien de otra persona y se lo menciono, mira, ten cuidado porque está pensando pero no debe. O, o por ejemplo, que mi suegra que estaba mayor, le digo que no se ponga a estar cocinando cuando está sola porque se le olvida. Y entonces, o sea, eso no es plantar discordia, eso es por preocupar, Sara, pero si yo voy y le digo, ay, tú sabes que me hizo un mal gesto, o me dice una mueca, o me dijo esto, ahí estoy haciendo, planificando, plantando discordia. Ese es lo que yo entendí. Y seguimos. Estaba la última vez lo último que leí, creo que era el 23, dice, pues vamos para arriba. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello, o sea, la de tu madre y tu padre. Cuando camines su consejo te guiará, cuando duermas te protegerá, cuando despiertes te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. El adulterio. No. El 27 nos dice, ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre.
El que la abrace no quedará sin castigo. El 30 dice, tal vez haya excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, tal vez. Pero si lo atrapan, deberá de pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. El 32 nos dice, pero el hombre que comete adulterio es un necio total porque se destruye a sí mismo. El 33, será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás. Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Y ahí termino Proverbios 6. Ayer no leí el Proverbio 5 porque el programa que hice ayer era por Domingo de Resurrección y no quise mezclar y no lo voy a leer hoy. Ya cada uno a leer el proverbio que le corresponde por el día. Porque ya saben, un proverbio al día mantiene la sabiduría. Ahora vamos a leer YouVersion, el YB quiere decir YouVersion. El versículo del día de YouVersion es Mateo 28:19. Ayer leí Mateo 28 completo, desde el 1 hasta el 20, tiene 20 versículos. Pero hoy, siguiendo yo lo que hago todos los días de leer el versículo del día de YouVersion. YouVersion es una aplicación que está muy buena, tiene muchos idiomas, no venden la información tuya. Pero nunca nada la aplicación jamás podrá reemplazar la palabra, la Biblia física. Porque en lo electrónico cualquier día empiezan a cambiar los versículos y las cosas a conveniencia, que ya de por sí nosotros leemos los versículos según nos conviene. Una de las cosas que nos ha encantado a Sari y a mí es... y bueno, la incluyo a ella porque yo sé que es así. Una de las cosas que nos ha encantado a nosotros de la iglesia donde estamos yendo con nuestro pastor Edward Abrahams de Living Upward es que el servicio de los domingos, con la excepción de ayer, pero todos los domingos, no importa en qué época, en qué estación estamos del año, él explica y él lee y él predica con su Biblia, no con teléfono, no con notas, no con iPad, con nada. Él nos enseña y él predica libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Me encanta. ¿Por qué lo dije? No sé, perdí el hilo, es por qué lo dije. Creo que, y él nos dice que él recomienda que compremos una Biblia física, porque no sabemos si en algún momento cambien, ¿no? En la tecnología. Y otra razón por la que yo estaba diciendo eso y se me volvió a ir el hilo, no había regresado. Ay, señor, estoy de madre. Bueno, ya me vendrá el porqué. Qué cómico. Yo iba a decir otra cosa y se me fue completo. Bueno, YouVersion, el devocional de hoy se llama La misión de la iglesia y el versículo es 28:19 y el versículo 28:19 dice, letricas rojas, que es lo que dice Jesús, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en la Biblia de Estudios dicen, las palabras de Jesús afirman la realidad de la Trinidad. Y vamos a leer el devocional que dice así, la misión de la iglesia. Después de la muerte y resurrección de Jesús, pasó 40 días en la tierra, ministrando a las personas y preparando a sus discípulos para la vida. Sin él, Jesús planeaba dejar la tierra y ascender al cielo. Pero antes de hacerlo, les dio a sus discípulos una misión que se encuentra en Mateos 28, 19 al 20.
A menudo llamamos a esta misión la Gran Comisión. La Gran Comisión comienza con levantarse e ir a los lugares donde las personas necesitan escuchar las buenas noticias de Jesús. Esto no significa que tengas que salir de tu país. Hay personas en tu propio vecindario y lugar de trabajo que necesitan escuchar la esperanza de Jesús. Hay personas en nuestra familia, en nuestras casas. Yo sé que es más difícil, ¿ok? Hacer eso y es súper difícil predicarle a seres queridos y amistades. ¿Por qué? Porque ellos te conocieron de cómo tú eras antes y dicen, mírala a esta hora. Ahora está predicando. Y lo digo porque me pasó a mí, porque yo fui de esas. Yo fui de esas. Si mira este ahora, con tanto que fastidió y tanto que hizo sufrir a las personas, míralo ahora. Ah, yo fui una de esas. Bueno, el objetivo final de la Gran Comisión es hacer seguidores de Jesús. Así que mientras compartimos la buena noticia de Jesús con las personas, debemos mostrarle cómo Jesús ha cambiado nuestras vidas e invitarlas a descubrir a Jesús por sí misma. Jesús también nos instruye a bautizar a los nuevos creyentes. El bautizo es un símbolo de la incorporación de alguien a la familia de Dios. En su demostración publica su nueva fe en Jesús. El bautismo es una parte tan importante de la vida cristiana que Jesús se aseguró de incluirlo en nuestra misión. Puede ser fácil pensar que hacer discípulos y bautizar creyentes es responsabilidad de los pastores y líderes de nuestras iglesias. Si bien esas cosas ciertamente forman parte de la misión de cada iglesia, Jesús quiso que cada creyente hiciera discípulos. Así que tómate un momento para pensar en alguien en tu propia vida que te ayudó a crecer espiritualmente. Pídele a Dios que traiga a tu mente a alguien quien puedas ayudar y discipular. Luego permite que Dios te dé el valor para compartir la esperanza de Jesús con quienes te rodean. Una manera de yo hacer lo que estoy haciendo es haciendo este programa. Porque pienso, precisamente por un programa de las redes sociales, es que yo regresé a mi caminata con el Señor. Y llevo 800. Espérate, ¿cuántos días llevo? Espérate. 818 días. 818 días atrás. Yo vi un programa en Instagram, en las redes sociales, ¿no? Obvio. Y no me fui jamás. No es que me quedé con ese programa, con esa iglesia, pero fue algo que prendió algo en mi corazón, en mi mente. Y yo estaba pasando por momentos difíciles de decepción, de ansiedad, de depresión, de tristeza, de un no sé qué. Sabía que algo me faltaba, materialmente no necesitaba nada, físicamente, no, 55 años en ese entonces, voy a cumplir 58 mañana. O sea, pero uno dice, ay, pero mira que el ser humano nunca es insaciable, es malagradecido, pero no, a veces caemos en momentos, porque es que Dios nos creó para que lo amáramos, para que lo buscáramos a Él. Y a veces buscamos eso que no sabemos qué es lo que nos falta en los lugares equivocados. No fue en mi caso de buscarlo en el alcohol ni en cosas que son ilegales, ¿no? Pero lo busqué en querer saber de santos, ¿no? No santería, pero bueno, similar. Querer saber de leer cartas, tratar de aprender a leer cartas, tratar de leer, no sé, una pila de cosas, porque había algo que yo sentía que a pesar de que lo tenía todo, ¿no? Entre paréntesis, había algo dentro de mi alma que no estaba bien. Y mi cuerpo, mi mente, que no usualmente no caigo ni en depresión ni en tristeza, puedo caer en una depresión, en una tristeza en momentos, por ejemplo, las fiestas navideñas desde el Thanksgiving hasta fin de año, me pongo triste porque antes, muchos años atrás, estaba mi familia, mis padres estaban vivos, la unión con los hijos, etcétera, y
y uno mientras los años van pasando, las personas ya no están en esas mesas. Y es una temporada para mí bien difícil, pero esos tiempos se extendió mucho más de lo que yo quería. Y un 9 de enero de 2024 tropecé, y no fue coincidencia, a las 6 de la mañana un en vivo que estaban haciendo oraciones. Y no miré más atrás y me quedé. Y después, unos meses más tarde, en un Viernes Santo acepté a Jesús de nuevo en mi corazón. Siempre lo tuve, pero como que acepté de nuevo, le redediqué mi vida. No sé si eso es algo que se hace, si esa es la palabra correcta. Yo creo que una vez que tú lo aceptas, siempre lo aceptas, es solamente traerlo. Es como, yo, va a sonar extraño porque nunca he visto esta descripción, pero ustedes ven los hongos que vienen seco y lo venden seco, o los camaroncitos que venden seco. Lo compras y lo venden seco. O la sopa instantánea que está seca y tú le echas el agua caliente, lo vuelves a hidratar y vuelve a la vida, ¿no? De cierta manera, no sé, para poder utilizar. Yo creo que una vez que tú aceptas a Jesús, ya sea por lo que lo hayas aceptado de corazón o no de corazón, está ahí. Y es solamente que tienes que avivarlo, tienes que revivirlo en tu corazón. Ahí sí tienes que hacerlo sinceramente, sin ningún motivo extra, sino que de verdad lo quieres revivir. Y yo creo que eso es yo, Dagmara. Pienso que es así. Siempre la fe, siempre la tuve, pero anyways. Entonces, de qué forma yo hago mi comisión, ¿no? Para decir la buena noticia, hago estos programas porque yo sé que la persona correcta, el mensaje le va a llegar cuando Dios quiere que le llegue a esa persona y los va a ayudar y los va a traer y los va a llegar y los va a echar esa agua caliente para que pueda revivir eso en nosotros, ¿verdad? ¿Qué otra manera lo hago? Hago publicaciones con mis acciones. Es una de las mejores maneras de hablar de la buena noticia, porque no hacemos nada, no hacemos nada con hacer programas, hacer publicaciones, hacer videos, hacer esto, hacer lo otro, cuando ir a la iglesia, ayudar al prójimo, donar, cuando tus acciones, cuando sales de ese momento, dicen lo contrario. No hacemos nada con ir a la iglesia el domingo. O sea, somos cristianos de domingo en domingo solamente. Y saliendo de ahí en ese parqueo ya se forma el despelote. Ya estás actuando de manera. Empiezas a gritar porque estás trabado en el parqueo y no puedes salir. O porque alguien se te metió delante. O sea, no. O sea, nuestras acciones hablan más de lo que podemos decir. Como dice en inglés, actions speak louder than words. Las acciones hablan mucho más alto que lo que las palabras puedan decir. ¿Cómo puedes ser un discípulo de Jesús hoy? Dice aquí el devocional. Puedes amar a los demás ayudándolos en momentos de necesidad. Puedes estudiar la palabra y conocer más el carácter de Dios. Puedes animar a alguien en tu vida a tener una relación con Jesús. Hay personas que yo les mando un mensaje porque sé que están pasando un momento difícil o tienen algo. Y lo que menos se imaginan ellos es que van a recibir un mensaje mío diciéndole, estoy pensando en ti, estoy orando en ti. Pero sean sinceros, sinceras. No lo hagan por hacerlo. Recuerda que todo lo que hacemos, Dios conoce el motivo de nuestro corazón. El devocional siempre tiene una oración y dice así, si quieres seguirla en tu mente o repetirla en voz alta, Señor, soy tu discípulo, enséñame a vivir una vida que refleja a ti. Mientras crezco en mi fe, provéeme de una comunidad donde podamos enseñarnos y apoyarnos mutuamente. Ayúdanos a vivir el modelo de Jesús para vivir bien. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ahora, eso es importantísimo, tener una comunidad, ir a la iglesia, estar entre hermanas y hermanos en Cristo, pero sigan el discernimiento. Porque también hay personas que van y son lobos disfrazados de oveja. O sea, que tengan discernimiento, pídanle a Dios que le den el discernimiento,
que puedan entender y que, porque no todas las iglesias son buenas, no todas las personas que van y eh, no queremos que paguen justos por pecadores, ¿verdad? Y si no te sientes correcta, si no te sientes bien, no vayas ahí, ve buscando, ve a otras. Pero es importante tener esa, ¿cómo se dice? Tener ese contacto con otras hermanos y hermanas en Cristo. Saber que si necesitas una oración, compartir versículo, que tú puedes escribir, que tú puedes llamar a alguien y decirle, mira, me siento afligida, necesito oración por esto, por favor ayúdame, porque nos ayudamos entre nosotras. No todos los grupos son buenos y no todos los grupos son sinceros. So, quédate donde tú sientes que es ahí. Eh, no vayan por ir, pero tampoco digan, yo no necesito ir a la iglesia. No sé si es necesario ir. Porque recuérdenme, cuando donde dos o más se reúnen. Ay, Señor, el devocional. Ayer no hice devocional y yo me sentí tan mal que no leí los devocionales de ayer, como siempre hago todos los días. Que yo dije, bueno, no, no lo iba a hacer hoy, pero algo me dijo, sí, vamos, los dos devocionales, el de ayer de hoy. El de ayer se titula Regalos Inesperados y el de hoy se titula Una madre excepcional para un hijo excepcional. El devocional yo lo leo de mi librito. Sí, mi amor, cuídate, no te preocupes. El trabajo es importante. Tú de todas maneras tú puedes ver esto después más tarde. Okay, gracias por estar aquí. Love you. Génesis 29:31 nos dice así, 29:31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Estamos hablando de los hijos de Jacob. ¿Okay? Aquí dice, Lea no tenía brillo en la mirada. Raquel era hermosa. Jacob se enamoró de Raquel, pero se casó con ambas. Entonces inició una rivalidad entre hermanas que duró muchos años, que peleaban el amor de Jacob. Pero Dios notó las lágrimas de Lía al sentirse una esposa no deseada y actuó. ¿Cómo actuó? No obligó a que Jacob la amara. Eso iría contra la persona de Dios, pues Dios ha creado hombres no robots, ¿verdad? Que eso ayer o no sé cuándo estábamos hablando de que Dios nos crea para que lo busquemos y lo amemos. Pero no nos obliga a que lo amemos y lo busquemos. Él quiere que nosotros lo hagamos por nuestra propia voluntad. ¿Qué hizo entonces? Pues le dio a Lea otro regalo, hijos. La mitad de la tribu de Israel descienden de 6 hijos directos de Lea y además tuvo una hija, la única que se menciona del patriarca Jacob. Quizás no era amada, no eres la preferida de tus padres o maestros o en el trabajo, pero lo cierto es que Dios te ve. Eres la preferida, el preferido de Dios. Sería lindo que Dios te concediera que quienes no te amen, te amen. Pero Dios da la libertad a todos de cambiar y elegir. Y si ese otro no desea amar, no lo hará. Eso es una cosa que yo nunca entendí. Las personas que se ponen a hacer cosas de santería y brujería, ¿para qué? Para amarrar a un hombre a una mujer, para amarrar a un matrimonio, para que un hombre o una mujer los quiera. ¿Qué es eso? Es que nosotros cuando queremos meter las manos en las cosas, eso no se hace. No podemos obligar a que nadie nos ame, ni Dios nos obliga a que lo amemos. Sin embargo, Dios te ama tanto que te concederá un regalo mejor. Como Lea, tal vez tardes en reconocerlo, pero cuando comprendas de que Dios está al pendiente de ti, podrás decir como Lea cuando nació su cuarto hijo, ahora alabaré al Señor. Y hablando de ahora alabaré al Señor, debemos de alabarlo siempre, no cuando Él te contesta un pedido, una oración. Debemos de alabarlo en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en los gozos, en las tristezas.
yo aprendí a hacer eso. Incluso cuando tuve el segundo cáncer en el 2019, yo le estaba dando gracias a Dios. Pasé por temporada difícil y no estaba caminando con el Señor como lo estoy haciendo hoy. Pero yo le daba las gracias. ¿Por qué? Porque lo pudimos encontrar el cáncer a tiempo y pudimos remediar las cosas a tiempo y pudimos hacer el tratamiento necesario a tiempo. Me salvó la vida. ¿Por qué? Porque Él sabía que lo que yo tengo que hacer antes de ir, no lo había hecho. Y Él tiene su plan para conmigo y para ti. A veces pasamos por cosas difíciles, pero es que esos momentos difíciles es lo que nos va moldeando a nosotros para poder hacer otras cosas grandes en el futuro. Y nos está preparando para cualquier batalla que vaya a venir más adelante. Liz Curtis Higgs dice, alaba a Dios por lo que tienes en lugar de culparlo por lo que no tienes. Y como yo he dicho otras veces, a veces nosotros oramos por algo, pero una oración que no tenemos esa respuesta, que no fue contestada como quisimos, esa es una contesta de la oración. Porque un no también es una respuesta de Dios para nosotros. Porque quizás estamos orando las cosas que no son. Él sabe lo que nos conviene. Hace mucho hablé, no hace mucho hablé de esto, que una publicación que vi que dice, si al final Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿cuál es el sentido de orar? Bueno, el sentido de orar es porque Él quiere que tú vengas a Él. Él quiere que tú cambies tu manera de pensar y de sentir. Él quiere transformarte. Y Él quiere que cuando tú venimos a Él en las oraciones, que Él nos va ayudando, que seamos receptivos para recibir el mensaje que Él nos quiere dar e irnos cambiando para la transformación. Es lo que yo entiendo. Entonces el otro devocional que toca hoy es una madre excepcional para un hijo excepcional, que se titula. Y entonces vamos a leer Éxodo 2, versículo 2, que es cuando Dios elige a Moisés. Y dice así, la mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Qué instinto maternal, ¿verdad? Qué instinto maternal. Y aquí dice, no lo voy a leer completo porque es más largo. De alguna manera, me da gracia porque dice has visto tus fotos recién nacida, tal vez sean un poco halagadoras. Tal vez sean poco halagadoras. Mi primer hijo nació flaquito, rojo, arrugado y casi calvo. Y esto me recuerda a mi hermano, que no está aquí en vivo, pero a lo mejor lo va a ver más tarde, que está trabajando. Yo le puse un apodo de mi hermano mayor, pero es más chiquito que yo, él 7 años más joven que yo. Gusanito del espacio, gusanito del caño sucio del espacio, porque mi hermanito cuando nació, que yo lo vi, yo tenía 7 años y unos meses. Cuando yo lo vi que nació, recién nacido, eso era la cosa más fea. Parecía un gusano. ¿Qué bebé? Si había un bebé feo que yo he visto en mi vida, como niña, ¿no? Y yo le decía, mami, pero qué feo. Qué feo. Era mi hermano. Y después, a las semanas y a los meses, era el bebé más lindo que yo he visto en mi vida. Y yo me recuerdo, yo tenía 7 años, pero me acuerdo. Y yo le puse así, mi hermanito, gusanito del caño sucio del espacio. Fíjate tú las cosas de los niños que con la imaginación, siempre tuve imaginación. Y, o sea, a mí el amor no me
¿no? Mis hijos, la verdad que nacieron bonitos, pero el más chiquito nació hinchado, morado, porque tenía el cordón alrededor del cuello y nació coronado que casi parecía un conehead, era un conehead, era así, la cabeza así, a eso. Y yo decía, oh, qué feo. El mayor no. El mayor nació que parecía un angelito, pelirrojo. Yo pensaba que no le habían lavado la cabeza. El mayor nació con un problema, pero gracias a Dios, ese es uno de mis testimonios para otro programa. Ese es mis dos hijos son unos milagros para mí. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si entre las cosas malas que pasan, tú ves las cosas buenas que van sucediendo. Entonces aquí dice, ya no puedo leer porque ya se me llenaron los ojos de lágrimas. Dice, de alguna manera, Dios le dio una visión a Jocabed y vio que el bebé Moisés era excepcional. En Hechos 7:20 lo dice. Fue agradable a Dios. El Señor dio inteligencia excepcional a esa madre para idear el plan de colocar a Moisés en un canasto donde lo descubriría la hija del faraón y luego ofrecerse de nodriza para su propio hijo. Así pudo criarlo por un tiempo y enseñarle sobre Jehová y su amor. Al conocer a Simón, Jesús le puso por sobrenombre Pedro o Piedra. Aunque era un hombre voluble que llegó a negar a Cristo, Dios lo convertiría en toda una roca de la fe, un predicador usado de forma poderosa por Dios. Jesús mismo tiene una visión de lo que quiere que seas tú. Confía en Él y serás esa creación excepcional. Las personas ordinarias pueden lograr grandes cosas por tener un Dios extraordinario. A veces no sabemos cuáles son los planes de Dios para con nosotros. Y a veces estamos poniéndonos mayores, más viejitos, más viejitas, y pensamos, ¿qué plan va a tener Dios para conmigo? Pero tenga fe, porque por algo estás aquí. Bueno, vamos ahora a leer Hebreos 13, del 5 al 6. Estaba yo leyendo un devocional de YouVersion también sobre, estoy ayudando, estoy en un grupo. Quien me conoce sabe que yo voy a Celebrate Recovery y también celebremos la recuperación. Y ahí ellos tenemos un grupito local que es para las finanzas, para cómo trabajar nuestras finanzas, a tomar buenas decisiones, etcétera. Y yo estaba leyendo y vi este versículo hoy que dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer una simple mortal? Y hay personas que dirán, sí, no, claro, es fácil decir, no tengo dinero, Dios me proveerá, Él me ayudará, pero hay que tener esa fe, hay que tener esa esperanza, hay que tener esa fe de que Dios nos proveerá. Quizás no es que te va a caer el dinero del cielo, ¿no? Pero quizás te dé una idea de algo que puedas hacer diferente para poder resolver el problema que estáis teniendo. Dice, mi Biblia de estudio aquí abajo dice, ¿cómo podemos aprender a estar satisfecho con lo que tenemos? Y eso es otra cosa que lo mencioné más temprano y lo he mencionado otras veces, es que nosotros somos malagradecidos, somos insatisfechos, somos insaciables. Mientras más tenemos, más queremos. Como lo dije los otros días, tenemos un carrito y queremos uno nuevo. Tenemos una casita o un apartamentico o vivimos en un cuartico y queremos una mansión. Estamos vivos y queremos lucir como si tuviéramos 20 años y tenemos 60. Y así sucesivamente, en vez de agradecer todo lo que tenemos. Hay personas que ya quisieran tener ese carrito viejo que tú tienes.
Hay personas que quisieran tener la edad tuya. Mi hermana murió a los 49 años en Cuba porque tuvo una enfermedad en los riñones. Mi mamá le tenía que mandar por otro país en el 2008, 7, desde el 2006, 7, de 7 al 8, mandarle agujas y mandarle productos para que le pudieran hacer la diálisis. Ya quisiera personas tener la edad que tienes. Ya quisieran personas que viven bajo un puente. Y tú te quejas de que tu casa es muy chiquita o el apartamento, los vecinos molestan. Y personas que han trabajado toda su vida lo perdieron todo. O porque tienen problemas mentales y viven bajo un puente y viven, o sea, todos estamos batallando, estamos pasando por batallas que tú no ves y no conoces. Entonces mm, nos quejamos constantemente de todo. Nos quejamos de todo en vez de agradecerlo todo, porque no merecemos nada. Dice aquí, ¿cómo podemos aprender a estar satisfechos con lo que tenemos? Esfuércese por vivir con menos en lugar de desear tener más. Regale de la abundancia que ya tiene en vez de acumular más para sí mismo. Hay personas, una cosa es guardar para el futuro, preveniendo, y otra cosa es acumular cosas porque piensa que el egoísmo, ¿no? La avaricia. Disfrute lo que tiene en lugar de estar resentido por lo que no tiene. Nos sentimos satisfechos cuando reconocemos la suficiencia de Dios para suplir nuestras necesidades. Los cristianos materialistas insinúan con sus acciones que Dios no es capaz de cuidar de ellos, o al menos que Él nos cuide de la manera que ni siquiera que quisieran. Esa inseguridad puede conducir al amor, al dinero, sin importar si somos ricos o pobres. Y hay un refrán o hay una frasecita que dice, esa persona es tan pobre, es tan miserable, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Nosotros tenemos, Pedro incluso me cuenta que a veces va a clientes de mucho dinero en lugares viven tan miserables, no son felices, se quejan por todo o tienen el dinero porque eh, por una demanda que hicieron contra salud o por accidente. Tengamos, seamos agradecidos. Este año yo preparando los taxes vi que gané mucho, 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 pero que mucho menos de lo que yo he ganado en años anteriores. Y de alguna manera u otra, Dios me ha proveído. Me ha entrado un dinerito por aquí, me ha entrado un dinerito por allá, que no lo esperaba. Me ha dado la oportunidad de hacer estos programas aquí. El Señor provee, pero tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Dale las gracias. Señor, gracias por todas las bendiciones. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que nos quitas. Hay personas que se quejan que tuvieron que pagar, devolverle a los taxes. Dale gracias a Dios que estás devolviendo. Eso quiere decir que ganaste suficiente. Yo gané tan poco que me están devolviendo. Yo no tengo problemas cuando yo tenía que pagar. Y por último, vamos a leer Primera de Corintios, que es la instrucción, siendo hoy día después de la celebración de la resurrección, domingo de resurrección. Dice así, Primera de Corintios, voy a empezar por el 3, dice,
Este es Pablo, ¿ok? Diciendo, yo les transmití a ustedes lo más importante. Vamos a ir desde el primero. Conmigo nunca saben. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo de que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido a mí también. Y lo que se me había transmitido a ti también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. El 7 dice, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Quería cerrar el día de hoy con ese versículo. Llevemos la buena noticia a todos los que puedan escucharla. Publiquen, pero digan, háblenle a otras personas. Díganle las buenas noticias. Y si estás ahí en la cuerda floja, estás detrás de la cortina y no sabes y no has aceptado a Jesús todavía en tu corazón, no tienes que hacer nada especial. No tienes que dejar de beber o dejar de hacer esto o dejar de hacer otro. Créeme que una vez que tú aceptas a Jesús en tu corazón, de corazón realmente, eso automáticamente lo vas a estar desechando. Las cosas que tú antes hacías y antes disfrutaba sin tratar mucho, perderá ese interés. Yo veía películas de terror y veía cosas de matazón y el romance y las películas adultas. No, sí, no, pero bueno, eso no me interesa y no es por monería ni por hacerme ni por lucirme, es que no me interesa. Nunca fui una persona mal hablada, pero de vez en cuando sí se me iba una mala palabra, una más que a otra. Em, y eso es algo que ahora cuando yo escucho a otras personas hablando y que es una mala palabra tras otra, yo no le digo nada, pero digo, ay, qué feo. Hay música que escuchaba y me encantaba y ahora como que, ¡ih! ¿Cómo yo escuché esa basura? Hay canciones que son antiguas, que son, son bonitas de cierta manera porque te trae recuerdo por ejemplo, de tus padres cuando estaban más jóvenes, canciones que escuchaban y qué sé yo, qué sé cuándo. Pero después escucho las canciones que yo escuchaba hace 10 5 años atrás y decía, caballero, ¿cómo yo? ¡Qué horror! Los programas que antes yo veía, mm, tú sabes, y así. Personas que hacían cosas con su vida y yo se las aplaudía. Y yo no le voy a decir nada a nadie de cómo tienen que vivir su vida, pero tampoco se lo voy a aplaudir. Y eso es algo que vas cambiando y te vas transformando y ni te das cuenta.
porque no lo estás haciendo a propósito. Lo único que hago a propósito es que soy intencional leyendo la palabra. Empecé levantándome media hora, voy a leer un ratico y después un ratico más y, y yo paso horas en la mañana, me levanto tempranito, 5:30 de la mañana. Yo que jamás me había gustado a mí levantarme temprano en la mañana. Nunca dormía a la mañana, pero jamás me gustaba eh, levantarme. Yo me levantaba temprano y me levantaba de mal humor. Creo que estoy congelada. Ahí se me quedó congelada la cara así. Ay, Dios mío, se congeló. No sé si estoy trabajando o no estoy trabajando. Ya está, ya se descongeló. Cuando se congela el video es cuando hago las muecas más feas. Em, y es la verdad. Pero si quieres, estás en la cuerda floja, si quieres empezar caminando con el Señor, con Jesús, siendo su discípula. Recuerda, dicen, todos somos hijos de Dios. Todos somos creaciones de Dios. Pero somos hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando aceptamos que Jesús, que Dios nos amó tanto que Dios mandó a su único Hijo. Y Jesús nos amó tanto a nosotros que dio su vida, se sacrificó por nuestros pecados, limpió nuestros pecados en la cruz. Dios nos amó, está en Juan 3:16. Jesús nos ama tanto que está en Primera de Juan 3:16. Me encantó esa casualidad que lo vi los otros días, ayer o antier. Yo me quedé así, ¡ah! ¡Wow! ¡Qué casualidad! No hay casualidad con Dios. La palabra es viviente. Sea intencional. Gracias Jesús por haber muerto en la cruz por nosotros, por habernos librado de nuestro pecado, por tomar esa tortura por nosotros. Confío en ti. Sé que a los 3 días resucitaste. Sé que vas a volver. Eres nuestro Dios viviente. Sé que estás sentado a la mano derecha, en la silla a la mano derecha de Dios. Gracias por dejarnos el Espíritu Santo como consejero. Ayúdame a caminar contigo. Ayúdame con este yugo que llevo. Te entrego mis ansiedades, mis preocupaciones, mis dolencias. Te entrego todo, mi vida completa, mi familia, mi hogar, mis relaciones, mis finanzas, mi salud. Te lo entrego todo. Ayúdame con esta carga. Y empieza a pensar y empiezas con tu transformación. No tienes que dejar hacer nada, solamente aceptarlo. Él está tocando la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu alma, de tu casa. Tan caballeroso es Jesús que está esperando que tú lo dejes pasar. ¿Será hoy? Eso es todo lo que tienes que hacer. Gracias, mi amor. Ya voy a terminar. Gracias por los que se quedaron, ya sea presente o detrás de las cortinas. Gracias por lo que vayan a ver este programa más adelante. Por favor, no olviden de esparcir la buena noticia. Si hablamos de otras cosas que supuestamente pensamos que son buenas noticias, ¿cómo no hacer? ¿Cómo no hacer y hablar de nuestro Jesús? Ay, gracias, mi vida. Me alegro que estés aquí. Nos vemos mañana a las 9. Y ya saben, el video, después lo voy a poner la grabación en mi canal de YouTube, que es Dagmara 4 Jesús, igual que las redes, el resto de las redes. Si necesita oraciones, comunícate conmigo. Exactamente, nada más nos importa porque Él resucitó. Él se levantó entre los muertos. Él venció la muerte. La tumba está vacía. Aleluya, sea el Señor. Señor, te pido por todos. Te pido porque tengamos el resto de nuestros días que sean
guiados, que tus pasos, tú siempre nos guías y tú siempre nos proteges. Que seamos receptivos para recibir tu protección, tu guía, tus instrucciones. Que discernemos tu voz, tus mandatos. Que podamos ver, que tú nos abras nuestros sentidos espirituales para poder ver donde tú nos estás enviando, guiando. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a mí, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, nuestras hermanas y hermanos en Cristo, a las personas que aún ni conocemos. Bendícelos, Señor, que se acerquen a ti. Ponles en sus caminos personas, si están en la oscuridad, personas que los alumbre ese camino, que los lleven hacia ti, Señor. Déjenles saber que no están solos, que tú siempre estás con ellos. Simplemente se tienen que dejar llevar y aceptarte y recibirte en sus corazones genuinamente. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bueno, los quiero. Besito. Bendiciones. ¿Qué te pareció así? Menos busy, ¿verdad? ¿Te gusta? Por supuesto, moradito porque ya, es my birthday month. Está más clarito, más limpiecito. Estaba muy busy, pero bueno, era lo que me hacía falta en los otros días. Así que, bueno, nos vemos mañana. Besitos.